Nos encontramos en un mercado brutal en el que la volatilidad sigue sumamente elevada y tenemos varias cosas que mencionar, ya que esta semana empiezan los reportes trimestrales que tanto habíamos estado esperando. El viernes reportan muchos de esos bancos, vamos a mencionar algunos. También tenemos la información del reporte preliminar de AMD, que tumbó a las acciones fuertemente. Estamos hablando de que el viernes cayeron más de 13%, y esta caída de las acciones de AMD también tumbó a las acciones de Nvidia, de Intel o de empresas relacionadas con el gaming, como por ejemplo Corsair Gaming o Logitech. Y además de esto, tenemos que hablar acerca del reporte inflacionario que se viene este jueves. Hola y buen día, inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más. En esta semana que ha estado brutal, el mercado ha estado sumamente volátil y parece que esto va a continuar porque tenemos información importante por venir en estas próximas semanas y las expectativas que se tienen por sobre la siguiente subida de tasas, que es en noviembre, las cuales tiene probabilidades de 70% de que suban las tasas en 0.75% y en 30% de que suban las tasas en 0.50%. Entonces ya tenemos expectativas elevadas. De fallar el número de inflación, esto podría hacer que la subida de tasas sea de 1% y nos esté llevando a niveles de tasas de interés que no se planteaban ver sino que hasta mediados del siguiente año, con una subida de tasas del 1%. Pero bueno, lo que tenemos que ver este jueves es que el reporte de inflación que se publica está esperado que llegue en 8.1% al 8.2%. Recordemos los meses anteriores, que ya habíamos tocado pico, o las expectativas es que ya hayamos tocado pico y continúe descendiendo la inflación. En junio se publicó que la inflación en Estados Unidos fue de 9.1%, julio de 8.5% y en agosto descendió de manera muy mínima, considerando que inclusive los precios de la energía cayeron fuertemente, por lo cual se pensaba que la inflación iba a descender más rápido de lo que efectivamente bajó. Entonces terminamos con el 8.3% para agosto y ahora el esperado 8.1% o 8.2% para septiembre. De estar por encima de las expectativas de inflación, la Fed podría estar justificada a actuar más fuertemente de lo que ya se espera que actúe, y eso sería bastante negativo para los mercados. Entonces, ¿qué queremos esta semana y qué es lo que esperamos como inversionistas comunes? Que la inflación se esté controlando y que no esté dentro de las expectativas, porque honestamente en esta ocasión, después de que reajustaron los analistas sus expectativas de la inflación después del reporte pasado, que fallaron expectativas fuertemente, que creían que iba a descender más rápido de la inflación de lo que efectivamente descendió, esta vez podríamos esperar que la inflación sí esté por debajo de lo esperado, en un 8% o inclusive en un 7.9% anual para la inflación generalizada. Y esto podría justificar que la siguiente subida de tasas, que queremos que esté en el 0.75% o en el 0.50%, se realice de esa manera, que no sea necesario que suban las tasas en un 1%. Eso no es lo que queremos ver, porque eso sí causaría mucho más estragos en el mercado que actualmente ha estado tan volátil. Y podemos pasar al siguiente tema, que son los reportes de los bancos. Y los reportes de los bancos son muy importantes porque nos dicen cómo están los ritmos de ahorros de sus clientes, nos dicen cómo está el consumo en las tarjetas de crédito que ellos tienen y nos dicen qué está sucediendo con el consumo de acuerdo a su perspectiva de los clientes que ellos tienen. ¿Y qué bancos nos van a reportar? El banco más grande de los Estados Unidos, al menos por manejo de activos, que es JP Morgan. Nos va a reportar también Citigroup, nos va a reportar Morgan Stanley y también Wells Fargo. Bancos bastante conocidos, bastante populares, de los cuales es muy importante escuchar sus puntos de vista. Y de Morgan Stanley lo importante es escuchar lo que nos dicen acerca del mercado, porque tienen muchos clientes sumamente grandes, los cuales están dentro de su sector más importante, que es el sector de investment banking. Entonces queremos escuchar qué tantas empresas están saliendo o quieren salir como IPO, o qué tantas empresas están recaudando deuda en el mercado público, etcétera, etcétera, etcétera. Información no acerca del consumidor directamente, como nos va a decir Wells Fargo y JP Morgan, sino acerca de las instituciones. Y bueno, el jueves tenemos también un reporte muy importante. Sí, no me refiero al de Walgreens, sino que me refiero al de Taiwan Semiconductors. Taiwan Semiconductors va a reportar, y después de los números de AMD es muy importante escuchar qué nos están diciendo y qué expectativas tienen acerca de todo el sector de chips, ya que recordemos, Taiwan Semiconductors es el productor más grande de chips y queremos saber qué está pasando con ellos. Ahora sí podemos pasar a hablar acerca del tema que probablemente estaban esperando, que es AMD y esta caída que ha estado teniendo fuertemente. Bajaron las acciones de los $60 por acción y lleva todo el año cayendo, nada más que estos últimos 2 días, después de fallar expectativas en un reporte preliminar que sacó la empresa, vemos que el
mercado castiga fuertemente estas acciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, esta vez sí quiero decir que en mi opinión está muy justificada la caída de las acciones después de cuánto fue que fallaron las expectativas. ¿Por qué? Tenían expectativas de ingresar 6.7 mil millones de dólares y en realidad los ingresos fueron muy por debajo de eso. Fueron de 5.6 mil millones de dólares. $1,000 millones de fallo en las expectativas. 5.6 contra 6.7 es algo abismal y no termina aquí, sino que también fallaron en los márgenes brutos. Los márgenes brutos de la empresa estuvieron en 50%, cuando se esperaba y las expectativas eran que los márgenes brutos de AMD estuvieran en los 54%. Esto quiere decir que los analistas pasaron obviamente a reducir sus objetivos para estas acciones, que muchas de ellas continúan teniendo una posición de compra o continúan teniendo opinión de que las acciones de AMD deberían de ser compradas. El tema es que este fallo de expectativas hace que ahora las acciones se vean mucho más caras porque el descuento de flujos de efectivos futuros se ha afectado y ahora tienen que reducir las expectativas futuras que tienen para AMD. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se atribuye a dos problemas principales y aquí es donde podemos relajarnos y aquí es donde podemos ver que efectivamente puede ser una oportunidad el invertir en AMD o el ver las acciones de AMD a estos precios. Porque bueno, los problemas son cosas que van a ir mejorando constantemente, o al menos eso esperamos. El primer problema que todos conocemos y que hemos mencionado muchísimas veces en el canal es el problema de la cadena de suministros. Y esto hizo que se afectaran los márgenes de la empresa y que la oferta estuviera un poco afectada también. Pero ¿qué pasa con el lado de la demanda? El lado de la demanda se vio bastante afectado en el tema de personal computers o de computadoras personales, ya que las computadoras personales fueron que fallaron expectativas por 50% en ingresos. Hubo 50% menos ventas. Los consumidores comunes que quieren comprar una computadora personal están esperándose. En estos momentos no están yendo a comprar una nueva PC, a buscar equipo nuevo, renovar el equipo que compraron probablemente en 2020 o en 2021. Y es entendible. Este mercado, siempre lo hemos sabido, es cíclico. El segmento de compra de PCs es bastante cíclico. Y aquí viene lo positivo. Y esto es lo de lo que quiero hablar. Que efectivamente AMD y Nvidia cotizan caro o cotizan elevado a comparación histórica, no por el tema de las personal computers o por lo que estén haciendo con los chips en ese segmento, sino por todos los otros segmentos que están desarrollando y que están creciendo constantemente año con año, que son los segmentos que van a traer ingresos recurrentes y muy probablemente ingresos predecibles, mucho menos cíclicos que los ingresos que recibes de venta de equipo para personal computers o de chips para computadoras personales o PCs. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Los data centers estuvieron dentro de lo esperado. Los ingresos por gaming estuvieron dentro de lo esperado. O por ejemplo, continúan los proyectos de desarrollo de inteligencia artificial. Y esto es lo mismo con Nvidia. Nvidia también cayeron las acciones fuertemente después del reporte preliminar de AMD. Recordemos que están muy relacionadas estas empresas y que tienen muchos clientes muy similares. Entonces probablemente lo que le sucede a AMD le va a suceder a Nvidia. Pero Nvidia, recordemos, también tiene inversiones no solo en el tema de inteligencia artificial generalizada, sino está invirtiendo constantemente en el desarrollo de vehículos autónomos o de la autonomía para los vehículos, compitiendo con muchas empresas en este segmento. Pero todo este tipo de segmentos son los ingresos que las empresas esperan que sean recurrentes, predecibles y continuos, que no sean empresas cíclicas como históricamente lo han sido. Están transformándose estas empresas, están desarrollando nuevas tecnologías y nuevos servicios para poder cobrar continuamente a sus clientes y no solamente depender de que el consumidor tenga salud financiera para ir a consumir esos productos, sino que las empresas, las instituciones quieran continuar utilizando los servicios de AMD, de Nvidia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con las acciones del resto de las empresas de este segmento? Por ejemplo, Intel. Las acciones de Intel, que se decía Intel ya no puede caer más porque está muy barata. Aquí está la muestra, que no importa que una empresa cotice a un PER de 8.9 que tiene Intel, las acciones pueden continuar cayendo, y más aún si el mercado está pesimista de manera general. Que Intel, las acciones cayeron en 5.37%, las acciones de Nvidia, recordemos que eran el 8% que mencionamos y están en un PER aproximado de 32. Ahora, ¿qué pasa con la cotización de AMD? Que AMD tiene una cotización un poco más atractiva de la que tiene Nvidia efectivamente,
¿Pero por qué es esto? Pues bueno, por el crecimiento que están teniendo. Actualmente las acciones de AMD tienen un PER de 29, pero ¿qué pasa con su PER futuro? El PER futuro de AMD estaba esperado que estuviera en 14, una evaluación ya barata históricamente, o al menos en el rango histórico dentro de lo bajo. Es una acción que tú dirías, o que cualquier persona que la vea por encima diría que está en una evaluación atractiva. Después de que estuvo sobrevalorada en 2021, ahora ya está evaluación bastante atractiva que interesaría para cualquier inversionista. Pero si vemos los ajustes que están haciendo los analistas y el cambio en expectativas de crecimiento por la ciclicidad del mercado de PCs, podemos ver que este PER brinca. Este PER futuro ya no se espera que estés pagando $14 por cada dólar de utilidad. Ahora se espera que tenga un PER de 18 o 19, o sea, estar pagando $19 por cada dólar de utilidad, ya que no se sabe dónde se van a normalizar los ingresos de AMD del próximo año. $3.5 por acción, $4 por acción, $3 por acción. Es complicado saberlo en estos momentos, y más aún si AMD no publica o no nos dice expectativas futuras que probablemente nos van a decir en las próximas semanas. Ahora, lo interesante aquí es que no solamente puede convertirse en una oportunidad de AMD, que sí, AMD en mi opinión está en una evaluación bastante atractiva que podría considerar yo a este precio comenzar a comprar acciones de AMD. No lo voy a hacer porque voy a continuar comprando las mismas acciones que ya tengo, y eso es lo que he estado haciendo los últimos meses, agregar a las posiciones que ya tengo que han estado bastante golpeadas. Con los ingresos que puedo tener los vuelvo a meter al portafolio y compro de lo que ya tengo en el portafolio. Lo que sí es que mantengo un ojo por sobre otras empresas, porque si llega a haber una empresa que me guste más que alguna de las que estén en mi portafolio, voy a hacer el cambio. Y aquí es donde viene la subjetividad de cada inversionista, y donde pues esto es mi opinión y puedo estar completamente equivocado. Pero el tema es que AMD puede tener ingresos mucho más cíclicos de lo que esperamos. Puede ser que el crecimiento de AMD se pueda estancar, y esto afecta a las acciones a largo plazo, ya que actualmente se vean caras la cotización. En mi opinión, están a un valor interesante, a un valor que podría valer la pena empezar a analizar si agregarla a mi portafolio personal. Pero es importante que ustedes sepan y que cada uno de ustedes se pregunte si están dispuestos en tener en su portafolio acciones que son mucho más cíclicas de lo que el mercado las había estado descontando, o de lo que el mercado había estado descontando. Porque anteriormente se había estado mencionando que empresas como Micron, como AMD, como Nvidia, como Taiwan Semiconductors iban a perder esa ciclicidad, iban a convertirse en empresas de ingresos recurrentes y crecientes, porque la demanda por chips constantemente iba a ser mayor, y el único impacto que tenían actualmente, o lo único que las estaba frenando, era el tema de la cadena de suministros, cuando efectivamente eso no es cierto. Los carros no se venden igual en una recesión y tienen muchos chips. Las computadoras no se venden igual, y lo acabamos de ver en estos momentos. El mercado de PCs falló por 50% de las expectativas que tenía AMD. Entonces, al momento de analizar este tipo de acciones, este tipo de empresas, hay que entender y hay que descontar que estas empresas, para poderlas agregar a nuestro portafolio, tenemos que estar dispuestos a verlas en periodos cíclicos, que sí, a largo plazo pueden tener una tendencia de crecimiento, pero en esa tendencia de crecimiento habrá puntos en los que haya ciclicidad, en lo que sí, efectivamente, los ingresos de la empresa bajen y las acciones bajen con ello. Pero esperamos, o lo que queremos creer, es que las acciones van a volver a retomar, a tener crecimiento, porque la tecnología, la demanda del consumidor va a volver a retornar y va a continuar desarrollándose en el futuro. Ahora, esto también lleva a otras posibles oportunidades, como cuando cayeron las acciones de AMD, dependiendo de cómo salga el reporte de Logitech o de Corsair Gaming, por ejemplo, puede ser que no estén directamente relacionadas. Puede ser que el mercado haya sobre reaccionado y haya tumbado a todas las empresas que están relacionadas con el gaming, por ejemplo, cuando en realidad los ingresos pueden no haber caído tanto para otras empresas, y que esto cause que estas otras empresas estén en un momento o en un punto de descuento. Eso es lo que podemos estar viendo, y eso es en lo que podemos estar poniendo atención. ¿Qué es lo que está pasando con estos reportes que impacten a otras empresas que no están relacionadas, y dejar oportunidades, o que están dejando oportunidades más grandes de lo que anteriormente estaban, y que el mercado se está perdiendo, que el mercado no está viendo? Entonces, un comienzo de reportes trimestrales complicado, con los bancos reportando este viernes, con el reporte de inflación viniendo este jueves, con AMD fallando fuertemente en ingresos por más de $1,000 millones, y los analistas se ponen a ajustar expectativas para muchas otras empresas de estos mismos sectores, por lo cual podemos esperar que otras empresas no fallen expectativas por tanto, ya que no es que los analistas hayan estimado bien, sino que los analistas, ya que vieron lo que está sucediendo con ese sector, comienzan a ajustar. Entonces podemos ver que otras empresas probablemente no vayan a decepcionar tanto como AMD, y pues no vaya a haber tanta volatilidad como esta última semana o este último viernes lo vimos en el mercado. Y para poder cerrar este video, nada más mencionar una última nota distinto para cambiar un poco el tema.
La OPEC Plus, recordemos, recortó la producción esperada de barriles de petróleo en más de 2 millones de barriles de petróleo diarios. Y esto, a diferencia de lo que dijo Estados Unidos, que a Estados Unidos le pareció incorrecto y le pareció efectivamente un abuso en el cual los países que dependen del petróleo están recortando la producción de petróleo para poder ver los precios mantenerse y poder ver que las utilidades sigan llegando, que los márgenes de utilidad sigan estando elevados. Y esto fue algo que Rusia dijo consideran es el movimiento correcto, que los países de la OPEC Plus no se deberían de dejar influenciar por los Estados Unidos y que deberían de continuar con estos recortes, porque esto es algo que a Rusia le conviene. En mi opinión, está bastante mal que en estos momentos en el que el petróleo sigue en precios bastante elevados estén haciendo recortes de producción. Mi opinión es que los recortes de producción no deberían de llegar este año, mucho menos justo antes del invierno, cuando los precios del petróleo ya estaban tocando los $80. Pues bueno, ahora vuelven a subir por encima de los $90. Pero veremos qué continúa pasando con este mercado, con la volatilidad, y esperemos que los reportes trimestrales nos traigan buenas noticias y que las empresas no se vean tan afectadas como efectivamente los analistas están considerando. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir. Les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.